Retinosis pigmentaria GT. Retina Panamá. Y retinosis pigmentaria Paraguay. Presentan. Entrevistas. Derechos de las personas con discapacidad. María Victoria Velotti Ciccioli. Secretaria General Coordinadora de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de entrevistas organizado por Retinosis Pigmentaria GT, Retinosis Pigmentaria Paraguay y Retina Panamá. Este programa que va con mucho cariño para todas las personas que son familiares y también personas con discapacidades, especialmente las personas con discapacidad visual. Así que pues el día de hoy tenemos un programa muy especial con dos súper invitadas que son profesionales en la rama de la inclusión, en la rama del derecho, y pues va a ser una jornada larga porque hay muchos temas interesantes que debemos de tocar el día de hoy que no podemos dejar atrás, ya que el programa de hoy está dedicado como en conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad. Como nosotros sabemos, pues el Día de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la ONU y se celebra todos los días 3 de diciembre de todos los subsiguientes años. El día de hoy, pues vamos a tener, como les decía, dos super invitadas especiales y déjenme presentarles a nuestra primera invitada. Ella es María Victoria Velotti Ciccioli. Victoria es secretaria general coordinadora de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2019, donde coordina el programa de apoyo para la vida independiente para las personas con discapacidad, el área de educación y toma de conciencia, y el Banco de Elementos Ortopédicos desde el año 2017. Se desempeñó como coordinadora del área de educación y toma de conciencia de la comisión, área que integró desde el año 2012 como capacitadora, coordinadora de talleres y capacitaciones docentes, así como también llevando a cabo la gestión de proyectos relativos a la dotación de apoyos para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, asesoramientos a familiares, a instituciones. Además, Victoria es miembro fundador y pertenece a la comisión directiva de la Asociación Retina Argentina desde el año 2010 y es estudiante avanzada de la licenciatura y profesorado en letras de la Universidad de Buenos Aires. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Vivian, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Gaby, si ya se sumó. Un placer bueno, que me hayan dado esta oportunidad hoy, así que muchas gracias. Y las gracias, Victoria, por estar acá con nosotros y haber aceptado la invitación. Quisiéramos que para iniciar nos cuentes sobre ti. ¿A qué edad te diste cuenta de que tienes una distrofia de retina y cómo llevaste el proceso a partir del diagnóstico? Bueno, yo tengo enfermedad de Stargardt, más o menos empezó a manifestarse con una leve dificultad entre los 7 y los 8 años. En ese momento siempre fui alta, así que me sentaba atrás de todo en el aula y empezaba a copiar con algunos errores. Entonces, bueno, mi mamá quiso hacer una consulta oftalmológica por ese motivo, a cambiar, digamos, letras parecidas, etcétera. Y bueno, no llegó tan rápido el diagnóstico. De entrada me recetaron anteojos que en realidad no requería. Después, bueno, la oftalmóloga que me seguía decía que en realidad el problema era que yo no quería usar los anteojos, cuando yo tenía cada vez más dificultad. Y bueno, frente a estas cuestiones que se van dando, desde descreimiento, que es bastante habitual en este tipo de patologías para llegar a un diagnóstico, bueno, mi mamá decide hacer otras consultas y por suerte había un oftalmólogo que mi familia conocía, que siempre siguió a mis abuelos, que además es retinólogo. Y bueno, bueno, en ese derrotero llego a que me revise él y bueno, él en el momento dijo que podía tener esta patología y después de hacer algunos estudios es el diagnóstico que me dio. Así que más allá de que no fue tan rápido el diagnóstico, esperé algunos meses para poder tenerlo. Dentro de todo fue bastante veloz en relación al promedio en el cual las personas suelen adquirir sus diagnósticos en estas patologías por, bueno, el desconocimiento que tienen los profesionales de la salud al respecto. Y después, bueno, en principio, obviamente tuve deterioros de la vista
por varios años. En ese momento no conocía el mundo, digamos, de los derechos de las personas con discapacidad. En realidad todo lo que tuvo que ver con mi integración, lo digo de esta manera adrede, escolar, estuvo pautado, digamos, y designado, no por lo que la escuela hiciera, sino bueno, por un esfuerzo familiar y por esfuerzos propios, obviamente. No tenía tanto acceso a apoyos. Y además, bueno, no conocía otras personas con la misma patología, que era algo que a mí de chica y de adolescente me era bastante significativo, era algo que quería encontrar otras personas que les pasara lo mismo, ¿no? Después en 2010 empiezan a hacerse una serie de reuniones de personas, primero con Stargardt y después con otras patologías también. Y bueno, ahí me empecé a involucrar y de esas reuniones nació Retina Argentina. La mayoría de personas tienen su diagnóstico pues bastante después de lo que tú lo obtuviste, ¿verdad? Pero pues tú tienes una ventaja. Bueno, en realidad, sí, mi mamá es bióloga, es genetista, creo que está acá presente, si no me equivoco, la vi. Es bióloga, genetista antes de que yo naciera. Y bueno, en realidad, en los primeros pasos del diagnóstico, no, obviamente, más allá de seguir buscando médicos y oftalmólogos que pudieran dar una solución al tema, digamos, no tuvo. Después sí, ya, obviamente, lo primero que nos encontrábamos, bueno, más o menos entre los 8, 9, 10 años, creo que más o menos visité a todos los oftalmólogos de la ciudad de Buenos Aires, a ver si alguno da otra perspectiva. Y me dice, cada uno me hizo estudios, con lo cual fue bastante tortuoso. Y bueno, la respuesta siempre era la misma, que no había nada que hacer, no había cura, no había ningún tipo de tratamiento. Y bueno, en ese sentido, con la formación que tiene mi mamá y que obviamente con la idea de no quedarse con los brazos cruzados, empezó a investigar, empezó a contactarse con investigadores de otras partes del mundo, con otras familias. em, y bueno, y empezó a leer papers de investigación sobre estas patologías, entonces ya más o menos entre los 9, a los 9, 10, sí, a los 8, 9 más o menos, una vez tenía el diagnóstico, empezó a ver estas cuestiones beneficiosas que podían ser los suplementos dietarios o los filtros para la luz azul, y bueno, le llevaba los papers a este oftalmólogo que fue quien me diagnosticó y empezaron a ver juntos con él y con el pediatra que pudiera tomar los suplementos, a conseguirlos la mayoría fuera del país. Me acuerdo que los primeros me los traían de Italia y otros de Estados Unidos cada vez que alguien viajaba. Y bueno, y los filtros también, así que ya a los 9 años ya usaba filtros, usaba unos anteojos rojos en el recreo, que obviamente no me gustaba nada al principio, pero bueno, eso obviamente se transformó en una ventaja en algún punto para mí, porque todos estos tratamientos que son en algún punto, obviamente no mejoran ni curan las patologías, pero sí permiten favorecer, digamos, las condiciones de las retinas de las personas que tenemos este tipo de patologías, y eso hace que en algún punto el deterioro sea más leve. Entonces, sí tuve esa ventaja en algún punto de poder tener esos tratamientos de manera anticipada. Obviamente cuando era chica no me divertía mucho ni usar los anteojos ni tomar los suplementos, pero bueno, pero bueno, en algún punto también siempre tuve información, siempre pregunté cómo era, siempre me pudo explicar a las distintas edades que tenía cómo funcionaba la patología, era algo que yo preguntaba mucho, cómo es que funcionaba, por qué es que no, porque es que no, en definitiva no tenía la pérdida visual y ella me contaba los procesos celulares, pero a modo infantilizados, para que pudiera ir siguiéndolo. Y bueno, todo eso también ayuda mucho a entender el por qué es necesario tomar esos suplementos, por qué es necesario usar los anteojos de todas formas y bueno, poder, eh, digamos, aceptar los tratamientos desde otro lugar. Después, sí, en relación a la parte médica tuve todas esas ventajas. Después, quizás en el ámbito, lo que no sabíamos y no investigamos en demasía hasta que yo tuve más o menos 18 o 19 años, fue todo el tema de los derechos de las personas con discapacidad o inclusive de los apoyos. Yo cuando tenía 18 y empezamos a reunirlos en la asociación, escribí una,
un archivo, un documento que me parecía que le servía a quienes tenían esa patología, que eran más chicos que yo, que se llamaba Manual de Instrucciones del uso del Stargardt, que tenía un montón de recomendaciones que habíamos ido desarrollando a lo largo del tiempo, muchas de ellas por experiencia de error, cuando en realidad había una enorme cantidad de cosas de herramientas que podría haber utilizado en ese momento y no conocía, pero bueno, en ese momento me fue útil y bueno, fue una manera también de que quienes venían les pudiera ser de utilidad de alguna manera. Claro, y desde esa edad entonces nos damos cuenta que eh, ya tenías ese don de liderazgo, ¿verdad? Y de querer ayudar a las demás personas. Nosotros sabemos que tú trabajas en COPIDIS, ¿verdad? Que es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad en tu país. Queremos que nos cuentes qué aportes puedes hacer a las personas con discapacidad desde tu trabajo, desde tu labor y como mujer con discapacidad visual. Bueno, una de las cuestiones que, em, que me parece más importante en este sentido es que hay, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo dice, y también como, digamos, como Tratado Internacional de Derechos Humanos, termina de consolidar un movimiento social, que es el movimiento de vida independiente, que lleva el modelo social de la discapacidad. Es importante justamente que se respete este estandarte que muchas veces habrán escuchado sobre nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que tiene que ver justamente con que seamos las personas con discapacidad quienes asesoramos, aceptamos, digamos, y proponemos entre otras cosas, las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Bueno, desde ya me parece, en estos 11 años que vengo trabajando en la comisión y que tuve diferentes roles, me parece que en principio fue una suerte un poco para mí ingresar y poder conocer todo ese mundo desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad, para poder comprender que el hecho de tener un diagnóstico médico, una disfunción, son condiciones humanas y es parte de la diversidad que nos atraviesa absolutamente a todas las personas, y que existen grandes factores del contexto, que son lo que se llaman barreras del entorno, que son las que determinan que las personas con discapacidad estemos incluidas o no en la sociedad. Si, digamos, haciendo en algún punto alguna distinción y algún corte con formas de abordaje antiguos sobre la temática que todavía están muy vigentes, dejamos de pensar que la problemática está únicamente en esas patologías, esos diagnósticos que tienen las personas, para empezar a pensar que hay una responsabilidad colectiva, que hay cuestiones que el Estado y que la sociedad pueden modificar para que nuestros derechos estén garantizados. Así que poder conocer esa perspectiva fue uno de los grandes regalos que poder empezar a trabajar en esta temática me dio a mí, más de lo que yo pude aportarle quizás. Y después, bueno, esta es una temática que me parece que nos desafía a pensar que de la misma manera que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad visual, eh, es tan importante y tenemos tanto en común con las personas que tienen otros tipos de discapacidad, y que cuando eliminamos barreras para el total del colectivo y muchas veces también para personas que no tienen discapacidad, con lo cual siempre es un valor agregado que podamos trabajar en pos de la inclusión en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito recreativo, en el ámbito inclusive de la participación ciudadana, de acceso a la justicia, etcétera. Y bueno, desde ese lado en algún punto me siento afortunada de poder trabajar en esta temática, de aprender todos los días, de poder, es una temática en la que en muchos sentidos la discapacidad podemos decir que existió siempre, pero como este cambio de perspectiva no tiene tantos años de estar asentado, es muchísimo lo que todavía podemos hacer y lo que podemos, digamos, aportar. Así que en ese sentido, me parece que la posibilidad de poder hacer cumplir la convención y de idear y de pensar desde la experiencia propia muchas veces, y del poder comprender y escuchar las experiencias de otras personas, que si bien quizás no son exactamente los mismos recorridos o no son las mismas barreras con las que se encuentran, sí muchas veces es la misma discriminación con la que nos encontramos. Así que creo que ese trabajo es muy enriquecedor y es lo que
digamos, puedo, puedo por lo menos aportar en esa diversidad de opiniones y obviamente en todas las interseccionalidades que atraviesan a las personas en general, ¿no? Como mujer con discapacidad, como persona muchas veces, bueno, extranjera en determinados ámbitos donde se me invita a disertar y todas estas cuestiones enriquecen digamos, los aportes que podemos brindar. Muy bien, y tú nos hablas sobre la nueva perspectiva que se le ha dado a la discapacidad y al nuevo concepto que se tiene también sobre la discapacidad, ¿verdad? Porque no se ha manejado, a pesar de que ha existido la discapacidad desde siempre, no se han manejado los mismos conceptos ni la misma forma de abordar. Nos gustaría que nos pudieras, pues, hablar sobre el concepto de la discapacidad. Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a eso, lo primero que dice es que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Es decir, que si bien nos da una definición de la discapacidad ahora, también reconoce que esa definición no es, digamos, no va a ser eterna, sino que va a ir cambiando con el contexto. Y en segunda instancia, dice que la discapacidad es una construcción en algún punto que se da entre la interacción entre una persona que tiene algún déficit de tipo médico y las barreras del entorno que limitan su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Esto significa que, para llevarlo a algo en concreto, ¿no? Yo como persona con discapacidad visual quiero tomar un colectivo, un ómnibus, un micro, transporte público, digamos, y no cuento, por ejemplo, en la ciudad donde vivo con accesibilidad para poder hacerlo de manera autónoma. Con lo cual, en el momento en que estoy en la parada intentando parar ese colectivo, en ese momento yo tengo discapacidad porque me encuentro en desigualdad de oportunidades con el resto de la población, ya que las paradas no cuentan hoy, por ejemplo, con dispositivos que a mí me permitan parar el colectivo que yo necesito con el tiempo que es necesario pararlo, ¿no? Con lo cual, mi discapacidad no se encuentra las 24 horas del día conmigo en algún punto, sino que aparece cuando hay situaciones del contexto que hacen que me encuentre en desventaja. Así que de esa manera, digamos, podemos empezar a focalizar frente a siglos donde focalizamos todo lo contrario, donde lo importante era rehabilitar y curar a la persona con discapacidad, que por supuesto es una lucha válida y necesaria, porque todas las personas tenemos derecho a la salud y a la rehabilitación, pero no es solamente lo que tenemos que abordar, inclusive como organizaciones de personas con discapacidad visual, sino que también tenemos que centrarnos en el aquí y ahora de la persona con discapacidad, que es cómo mejoramos la calidad de vida, cómo mejoramos su participación, cómo mejoramos la inclusión de esa persona en la sociedad justamente para que pueda cumplir con su proyecto de vida que desee y que le interese. Entonces, poder trabajar en marcarle al Estado las barreras del contexto que aparecen para esas personas es importantísimo para poder realmente equiparar oportunidades y hablar de una plena inclusión de las personas con discapacidad, entendiendo justamente bueno, que es parte de la diversidad humana y que digamos, como otras cuestiones que podemos hablar en relación a, no sé, características físicas, étnicas, edades inclusive, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en algún punto es muy amplia y aborda no solamente a las personas con discapacidad, sino que habla de la calidad de vida del completo de la población. Y bueno, eso es interesante como brújula para marcarnos el norte para trabajar. Muchas gracias, Vicky, por ampliarnos más, ¿verdad? Y comentarnos sobre el nuevo enfoque que se le ha dado a los conceptos de discapacidad. Nosotros también sabemos, según tu hoja de vida y según tú nos cuentas, que eres miembro fundador de Retina Argentina. Entonces, queremos que nos cuentes sobre los inicios de Retina Argentina. Yo creo que ya respondiste un poquito anteriormente, pero que nos cuentes como eh, algunos otros puntos y también los avances que han tenido hasta la fecha. Bueno, sí, como había comentado, Retina Argentina en realidad nace con la necesidad de conocernos, personas que pasábamos por las mismas situaciones. De hecho, en un principio estábamos en una especie de frenesí que prácticamente nos encontrábamos todos los fines de semana, quienes participábamos del grupo, porque necesitábamos, después de años de nunca haber conocido a nadie, quizás poder compartir experiencias.
Y bueno, de esas reuniones empezaron a surgir qué problemáticas teníamos en común, las dificultades para acceder al diagnóstico fue una de las primeras cuestiones que, con la que nos topábamos en este tipo de reuniones, también con el hecho de conocer los tratamientos posibles, como el uso de filtros, como el acceso a productos de apoyo para discapacidad visual, que la mayoría no conocía y de repente, como yo había puesto en ese manual, inventábamos poner una lupa sobre una lupa con un acetato amarillo y cuando en realidad existían productos que podíamos adquirir y resolvían todas esas cuestiones. Y por otro lado, bueno, las dificultades del desconocimiento en los ámbitos oftalmológicos. De hecho, una de las primeras cosas que hace la asociación es empezar a inmiscuirse en las conferencias de oftalmólogos, haciendo presentaciones, dando seminarios con nuestros oftalmólogos de referencia, empezar a difundir la temática. De hecho, si bien empezamos en breve como a tomar un montón de patologías que obviamente pasaban por la misma situación, el inicio había comenzado con personas con Stargardt, entonces había pasado un fenómeno bastante extraño que al principio todos decíamos que teníamos, digamos, pasábamos por mucho tiempo antes de tener un diagnóstico sobre Stargardt, y después pasamos al opuesto, que era que todo el mundo venía con un diagnóstico de Stargardt, y cuando te contaba cómo veía, era como, no hay chance de que tengas Stargardt. Habíamos difundido de tal manera la temática que se había vuelto como popular dentro de los oftalmólogos en algún punto ese diagnóstico. Todo eso después se fue regularizando. Y bueno, nos constituimos como organización, empezamos a hacer reuniones justamente para que las personas se conozcan, para que hablen de las situaciones que atravesaban. Detectamos también que era muy importante para poder tener un diagnóstico preciso el acceso al diagnóstico genético, que era algo que en nuestro país no teníamos manera de tener acceso, así que empezamos a gestionar, tuvimos primero algunos proyectos entre lo privado y lo estatal, después pudimos coordinar con la universidad algunos proyectos también que nos financiaron algunos laboratorios, como SPARC, como Novartis, y bueno, después logramos tener un convenio con la Universidad de Barcelona, con un prestador, digamos, que hace estas cuestiones, que se llama DBGEN, y logramos tener un convenio con el fin de facilitar que todas las personas de la asociación alcancen ese diagnóstico genético, y hoy, bueno, tenemos más de 1000 personas que han accedido a ese estudio en el país, y también algunas personas del resto de Latinoamérica. Por otro lado, bueno, de lo más actual, obviamente siempre hacemos trabajo de difusión, sobre todo de tratar de eliminar dudas y mitos erróneos sobre la temática o sobre tratamientos que no son funcionales, que corren todo el tiempo, y tratamos de dar buena información y de suplir esas cuestiones para que las personas no se pongan en riesgo accediendo a tratamientos que no son ciertos o no son serios, etcétera, o hagan, digamos, tratamientos que no tienen ninguna validez en realidad. Y bueno, hace unos años que se aprobó la terapia de Luxturna para las personas con amaurosis congénita de Leber, con el gen RP65. Bueno, organizamos a todas las personas que tenían ese diagnóstico, empezamos bueno, hacer las presentaciones en las coberturas de salud, y acompañar y a conseguir patrocinios para que puedan judicializar, ya que las coberturas lo denegaron. Y bueno, de esa manera obtuvimos la posibilidad de que ya en el país haya 3 personas que accedieron al tratamiento de Luxturna. Uno es un adolescente de 12 años que tiene mejoras increíbles. Y bueno, vamos por una cuarta aplicación ahora en breve, que creemos que ya en breve va a salir. Y bueno, ese es uno de los logros más recientes, si se quiere, y bueno, pero que todavía tenemos que seguir trabajando un montón porque tenemos muchas personas detectadas con esta patología, y aparentemente, en principio, si nos judicializamos, no estamos por ahora en el país en condiciones de poder lograr su aplicación, así que estamos en tratativas con el Ministerio de Salud de la Nación, con distintos organismos en relación a esta cuestión, y bueno, siguiendo los casos particulares para que puedan acceder al tratamiento. La verdad es que son avances que
benefician en mucho y aportan en mucho a las personas con diferentes patologías de retina. Quiero felicitarlos porque en tan poco tiempo han logrado tanto. Ya haber aplicado Luxturna a varios pacientes de ustedes, pues es un logro que ya quisiéramos muchos acá en las asociaciones más pequeñas y en otros países más pequeños, pues poderla tener, ¿verdad? Testeos genéticos, todo eso que nos mencionas y la verdad que muy bonita la labor que realizan, ¿verdad? Como asociación. Te felicito y a nombre de todos los otros países que todavía no hemos podido llegar a tener esos logros, pues los admiramos bastante y esperamos algún día estar como ustedes y decir, ya se aplicaron los primeros tratamientos, ya sea de Luxturna o de X o Y tratamiento que vaya saliendo para las diferentes patologías, ¿verdad? Bueno. Regresando un poquito ya a tu labor dentro de Copidis, dentro de la misión de Copidis estaba observando que es trabajar para la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Esto está relacionado con los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Nos podrías hablar un poco sobre los derechos a la salud de las personas con discapacidad y desde Copidis los proyectos que realizan para beneficiar a las personas? Sí, como había mencionado antes, obviamente el acceso a la salud y a la rehabilitación son derechos humanos que constan en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 25 y artículo 26, y por eso muchas veces hay una falsa dicotomía dentro de las discusiones que se dan en el mundo de la discapacidad en relación a que las personas con discapacidad no queremos acceder a tratamientos o no queremos acceder bueno, a la salud o a curas, etcétera. Obviamente, digamos, no es así, sino que son derechos humanos por los que tenemos que seguir peleando. Y una línea, digamos, de trabajo en eso no invalida la otra, ¿no? Trabajar por acceder a este tipo de tratamientos no implica no trabajar por la inclusión educativa, laboral, etcétera. Por otro lado, una de las cuestiones con las que se trabaja tiene que ver con que se cumplan los marcos regulatorios de las normas de la República Argentina en relación al acceso a prestaciones de las personas con discapacidad, eh, que para empezar una de las mayores dificultades por las cuales no se cumple es porque las personas no las conocen, con lo cual una de las tareas más importantes que tiene COPIS al respecto es asesorar, es informar y es orientar respecto a todas las tramitaciones en discapacidad para que puedan acceder a las prestaciones de salud todas las personas, porque justamente la burocracia es bastante compleja y eso hace que muchas personas no puedan acceder, si bien tienen el derecho reconocido a nivel constitucional por la Convención y también a nivel legislativo en la República Argentina. Por fuera de esa situación en particular, hay otras cuestiones que dificultan mucho que las personas con discapacidad accedan a la salud y a la rehabilitación, que tiene que ver con que, si bien por siglos se pensó que la única respuesta posible para las personas con discapacidad era la respuesta médica, muchas veces todavía nos encontramos con los que los sistemas de salud no están preparados para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer con discapacidad motora, con discapacidad visual, tiene que acceder a una consulta ginecológica y el lugar donde tiene que acercarse es inaccesible, cuenta con un montón de barreras, ¿sí? O no puede, por ejemplo, utilizar la camilla para ser revisada. Todo esto pasa y pasa todo el tiempo. ¿O qué pasa con el acceso a la información, ¿no? Generalmente la información se da de manera impresa, o los turnos, bueno, no se comunican oralmente, y todo esto hace que las personas con discapacidad en general se encuentren muy alejadas del sistema de salud, muchas veces por fuera de lo que tiene que ver con su condición que implica la discapacidad, ¿no? Pero pareciera que no podemos acceder a todo el resto de las cuestiones o que inclusive el sistema de salud no espera que las personas se atiendan por otras cuestiones. Es muy común, por ejemplo, que las personas sordas no puedan ser atendidas en hospitales porque no hay nadie que hable lengua de señas, ¿no? Con lo cual, desde Copidis, una de las cuestiones que se trabaja en este sentido tiene que ver con la capacitación a profesionales de la salud, tiene que ver con también la instalación de accesibilidad. Por ejemplo, hace poquito instalamos un mapa áptico en el hospital de la ciudad que es la Gleice, que es el hospital destinado el Instituto Oftalmológico, digamos,
eh, público de la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense qué ironía, que es el Instituto Oftalmológico y no cuenta con nada de accesibilidad para personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, bueno, el mapa áptico lo que permite es poder tener información del espacio para moverse autónomamente. Lo mismo en relación a, bueno, a tableros de comunicación que hemos desarrollado de historias sociales, por ejemplo, para personas con autismo, para que puedan acceder a la salud. De hecho, hicimos un trabajo muy grande en la pandemia para que la información en general llegara a la totalidad de las personas en relación a los circuitos de testeo, a los circuitos de vacunación. Y bueno, tenemos, como les decía, capacitaciones constantes a los profesionales de la salud en esta temática, y vamos trabajando en relación a las distintas barreras que se van presentando. Bueno, otra de las cuestiones que veníamos trabajando hace poco es el centro certificador de discapacidad de la ciudad. No contaba con plena accesibilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, no solamente agregamos todo lo que tenía que ver con accesibilidad al medio físico, es decir, con una puerta que se abre sola, por ejemplo, sino también que agregamos un mapa áptico del lugar, una accesibilidad cognitiva, que es, bueno, señalización diferenciada para que todas las personas podamos entender cómo es el trayecto en ese espacio, en ese circuito, para poder acceder a la certificación de la misma manera, de forma lo más autónoma posible. Gracias. Y en cuanto a los ajustes y adaptaciones que los empleadores están obligados a realizar, háblanos un poco sobre nuestros derechos laborales también, ¿verdad? Cuéntanos sobre los programas que existen para la inclusión de las personas con discapacidad en este ámbito. Bueno, siempre todo trabajo de COPINH se basa en los artículos de la Convención, en este caso el artículo 27, que es de empleo. Justamente lo que dice es que obviamente las personas con discapacidad tenemos derecho al empleo, y en ese sentido marca una modalidad particular que es la de empleo con apoyo, distinguiéndola de modalidades antiguas que tenían que ver con estas visiones, si se quiere, más, digamos, bueno, sí, más antiguas respecto de la discapacidad, donde las personas no podíamos hacer nada porque teníamos únicamente que rehabilitarnos, ¿no? En ese sentido, la modalidad de empleo con apoyo lo que plantea es que las personas debemos trabajar en el mercado real de nuestras comunidades, no digamos en espacios inventados o segregados solo para personas con discapacidad, con los apoyos que necesitemos y en relación a nuestra idoneidad, ¿no? En relación a nuestras experiencias previas, nuestra formación, nuestros intereses, nuestros deseos. Siempre que se generan respuestas específicas para personas con discapacidad, lo que estamos generando, por ahí se accede al trabajo, pero lo que generamos es un mecanismo muy desigual en relación a esa inclusión laboral, ¿no? Porque, pongo un ejemplo sencillo, pero en los años 80 era muy común en Argentina que los bancos contrataran personas sordas, porque en teoría, para contar billetes, porque el mito decía que las personas sordas no se distraen, básicamente porque no están, no estaban hablando con sus compañeros, ¿no? Obviamente, por más ridículo que nos suene ahora, esto sucedió mucho y tiene que ver justamente con los mitos en relación a las personas con discapacidad. Las personas somos todas distintas, y algunas se distraerán más y otras se distraerán menos, no tiene nada que ver con qué tipo de discapacidad tiene o qué patología la atraviesa. Por otro lado, todas tenemos intereses, tenemos diferentes competencias, ¿no? A nivel laboral, diferentes fortalezas, diferentes debilidades, y en relación a eso tenemos que poder elegir nuestros proyectos de vida como lo hace el resto de la población. Si yo solamente consigo trabajo por el hecho de tener discapacidad visual en algo que el resto de las personas considera que yo puedo trabajar, porque creen que todo lo demás no puedo, estoy en algún punto condenada a trabajar solamente en eso, en algo que quizás no me interesa, en lo que seguramente no puedo crecer, porque no tengo próximos niveles a los que subir, ¿verdad? Con lo cual, por eso es tan importante esta modalidad de empleo con apoyo, que implica que vamos a estar en ese mercado real, laboral de esa comunidad, siendo competitivos en nuestros trabajos, según los intereses, pero con los apoyos que efectivamente necesitamos. Y los apoyos tienen que ver con, por ejemplo, si voy a usar la computadora, tener a disposición los ajustes que yo necesite. Por ejemplo, yo en particular uso la lupa,
de Windows, y uso un lector de pantalla que a mí me gusta, que sé que no es muy usado, pero bueno, que no es el JAWS ni el NVDA. Uso uno particular que se llama OpenBook, y bueno, yo aprendí a usarlo y es el que me gusta. Y también es importante ver eso, ¿no? Que todas las personas somos distintas, no es que por tener el mismo tipo de discapacidad, todas vamos a utilizar el mismo apoyo de la misma manera. Tiene que ver con lo que nos sentimos más cómodos, con lo que nos hace más, digamos, los que tiene que ver más con nuestros intereses propios y también con la tarea que vamos a realizar. Entonces, si yo utilizo la computadora en mi trabajo, obviamente voy a necesitar estas adecuaciones en la computadora, pero si no la utilizo, no lo voy a necesitar, necesitaré otras cosas o no, ¿no? Y eso también va a depender de cada persona. Entonces, como decías, es importante que los lugares que nos emplean nos brinden las herramientas de apoyo que necesitemos y también en particular en Argentina las leyes en relación a la ley 24.901, que es la ley de acceso a prestaciones, puede cubrir los apoyos también que se necesitan en este ámbito. Por otro lado, desde Copidis tenemos una bolsa de empleo para personas con discapacidad que busca cumplir el 5% de agentes de gobierno con discapacidad, justamente donde en la bolsa se busca por la idoneidad de la persona y no por su discapacidad. Es decir, que tuvimos nuestro currículum, nuestras competencias, nuestra experiencia laboral, etcétera, y vamos a aplicar a los puestos para los que estamos preparados. Y luego, obviamente, hay un equipo profesional que analiza las barreras de ese contexto y, digamos, interviene para poder modificarlas y luego hacer un seguimiento laboral en caso de ser necesario. También otra cuestión que hace este programa, que tiene que ver con las desigualdades que se han dado en el sistema educativo, es brindar una beca de estudios y de formación laboral a personas con discapacidad para que puedan, simplemente es una beca estímulo justamente para tener un incentivo más para terminar sus estudios terciarios universitarios o los cursos de formación laboral, porque sabemos que la falta de accesibilidad en las carreras, en los cursos, y muchas veces en toda la ciudad, ¿no? Para poder acceder a cursar, por ejemplo, hacen que la mayoría de las personas con discapacidad tengan una deserción o hagan sus carreras en muchísimo más tiempo que el resto de la población, ¿sí? Y bueno, por otro lado hay un programa de apoyo a emprendedores con discapacidad también, y la asignación también de puestos de ferias y mercados para productores con discapacidad y bueno, y kioscos en espacios públicos. Aún así, si bien esta área, digamos, aborda muchísimos de las cuestiones que debemos implementar, todavía se pueden seguir mejorando y seguir, digamos, acercando nuevas respuestas para seguir favoreciendo la inclusión laboral. Muy bien, muchas gracias. Y también sabemos sobre un programa muy innovador que tienen ustedes, ¿verdad? Que es sobre la asistencia personal y la vida independiente. Cuéntanos un poco sobre este programa de apoyo para la vida independiente. Bueno, este es el programa de empleo, no está a mi cargo en la comisión, pero la parte de apoyo para la vida independiente sí. Este programa justamente busca cumplir con el artículo 19 de la Convención, que implica comprender que la inclusión de las personas con discapacidad también es que podamos elegir dónde vivir, que no estemos institucionalizadas en residencias y en hogares o en centros, como es lo que suele suceder para muchos tipos de discapacidad, inclusive también en algunos lugares pasa para las personas con discapacidad visual, y que podamos elegir dónde vivir, ser parte de esa comunidad y tener los apoyos que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Una de las figuras que nace en los años 70 en Estados Unidos y que logra tener su lugar en la convención es la figura de la asistencia personal, que es una figura muy importante porque es una figura que le presta apoyo a las personas con discapacidad, pero no lo hace desde el ámbito de la salud, ¿no? Como actualmente conocemos, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos. Los asistentes personales son personas que tienen en realidad, no tienen una gran formación en la temática, de hecho no se les pide tener muchos estudios previo a hacer el curso, son personas que no tienen por qué tener ninguna relación con el mundo de la salud y que su formación tiene que ver con brindarle apoyo a la persona con discapacidad pura y exclusivamente según sus intereses y según sus deseos. Es decir, que es una persona que va a estar a disposición tanto tiempo, en particular en este programa son 6 horas por semana, para que la persona pueda realizar las tareas que quiera y que desee. Por ejemplo, puede recibir apoyo para ir a hacer las compras,
Puede recibir apoyo para hacer trayectos, ¿no? Ir desde su casa hasta algún lado, hasta algún lugar recreativo, laboral o educativo. Puede recibir apoyos para estudiar, puede recibir apoyos inclusive para maternar. Tenemos casos en el programa de esa situación. Puede recibir apoyos para hacer algún aprendizaje, por ejemplo, aprender a cocinar o aprender a veces a manejar dinero o a viajar en transporte público. Y bueno, no hay una norma, sino que la persona puede elegir lo que desee, si se van a pactar los días y los horarios de encuentro, se van a pactar también las modalidades de los apoyos que se van a realizar. Y bueno, la persona puede obtener, digamos, esta figura a través de un subsidio por el plazo de 6 meses con la posibilidad de ser prorrogado por 2 periodos adicionales. Obviamente todavía tenemos que seguir trabajando para tener esta figura mucho más extendida y que no sea solo en el plano de una jurisdicción, es decir, de una ciudad, sino que podamos garantizarla a nivel nacional y que podamos garantizarla con los horarios que cada persona necesite, ¿no? No solamente los que se cubren hoy por hoy. Pero bueno, esta figura es la que hace la diferencia en relación a poder tener una vida realmente independiente. Es decir, a no tener que depender muchas veces de nuestros familiares, de nuestra pareja, de nuestros amigos para hacer tareas en nuestras propias casas. Porque cuando eso sucede, lo que pasa es que generalmente las tareas no se hacen como nosotros decidimos, sino que se hacen en el momento que la persona que nos está prestando el apoyo puede o quiere, cómo puede, cómo quiere, inclusive como le parece mejor, ¿no? Y como personas autónomas, como personas independientes, tenemos que poder elegir cada uno de los ámbitos de nuestra vida cómo queremos desarrollarnos. Así que el programa brinda esta figura y bueno, todavía tenemos mucho más que desarrollar. Por suerte en Argentina se empiezan a dar cada vez más debates al respecto. Y este año, todos los años hacemos una jornada anual de vida independiente, que es una jornada que reúne aproximadamente a 1.000 personas cada día, con invitados de Europa, de toda América y de nuestro país para hablar sobre la temática. Y cada año elegimos una temática particular. Por ejemplo, el año pasado fue género, otro año fue activismo y autorrepresentación, otro año fue sexualidad de las personas con discapacidad, y este año justamente trabajamos la temática del rol de la asistencia personal para que no se desvirtúe, para que justamente como se empiezan a dar todos estos debates a nivel nacional, que no se confunda esta figura con figuras del ámbito de la salud, o donde empezamos a discutir hasta dónde la persona con discapacidad puede decir, que la respuesta ya nos da la convención. La persona con discapacidad debe decidir absolutamente todo en su vida. Entonces, la asistencia personal es un apoyo flexible que, que justamente tiene que estar a disposición el tiempo que la persona lo necesite, de la manera en la que la persona lo necesite. Supongamos que soy argentina, que vivo en Buenos Aires y necesito del programa de asistencia personal. ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en cuenta? Bueno, tenemos 2 convocatorias al año. Ahora estamos cerrando en realidad la convocatoria para quienes van a empezar en el mes de enero. Y en el momento que tenemos convocatorias, realizamos charlas informativas donde la persona con discapacidad tiene que participar siempre, porque muchas veces lo que sucede es que participan sus familiares o alguien que los está representando, un curador, una curadora o algo del estilo, y no, quien tiene que participar efectivamente es la persona con discapacidad, para que podamos contarle cómo funciona el programa, justamente para que vea si le interesa tener este tipo de apoyo, porque si es un apoyo que no es querido, es muy invasivo, ¿no? 6 horas a la semana con una persona es mucho tiempo. Con lo cual, eso es un trabajo que hace el equipo interdisciplinario que coordino, poder justamente delucidar en cada caso si hay un interés real por la persona, y por otro lado, cuál es el interés de esa persona de trabajar en esos, qué objetivos quiere trabajar en ese periodo que se abre, ¿no? Y bueno, simplemente con ser una persona que reside en la ciudad de Buenos Aires, que tenga entre 18 y 60 años de edad y certificado de discapacidad vigente, se puede presentar y preinscribirse. Ok, muchas gracias. Así que a las personas de Argentina, mucha atención a esto, ¿verdad? Que a veces son programas que no la totalidad de la población los conoce y son programas que podrían beneficiar en gran manera, ¿verdad? Y también ser parte de la salud mental de las personas con discapacidad, ya que
como tú decías, ¿verdad? No es lo mismo que un familiar, un amigo, la pareja nos ayude, ¿verdad? Porque lo van a hacer cuando pueden y como ellos lo hacen, como ellos lo realizan. Es muy diferente a yo quiero que esto se haga así. Yo quiero que esto se haga a las eh, 3 de la tarde, ¿verdad? No a las 5 de la tarde. Sí, entonces sí es bastante interesante y a las personas que nos están acompañando de tu país, pues tomar nota sobre estos requisitos y sobre estar pues atentos a las temporadas de convocatoria, ¿verdad? Y cómo pueden participar. Así que, bueno, se nos extendió bastante el tema, Vicky, pero es que Perdón. realmente es necesario hablar de esto, ¿verdad? Es muy importante hablar de todos estos temas y te agradecemos bastante por tu participación. Nos gustaría que nos puedas dar un breve mensaje sobre nosotros como personas con discapacidad y nuestros derechos. Poder empoderarnos implica poder conocer nuestros derechos y saber que no apelamos a la buena voluntad de las instituciones, ni del Estado, ni de donde trabajamos, ni donde estudiamos, etcétera, sino que son nuestros derechos y por ende deben ser cumplidos. Y tampoco necesitamos de la empatía, digamos, o la bondad de las personas, sino que simplemente nuestros derechos sean garantizados. Así que es fundamental poder conocer nuestros derechos para poder exigirlos y por otro lado, también es fundamental el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, porque son esos espacios donde nos informamos, donde encontramos cuáles son las causas en común para que podamos trabajar y donde encontramos cómo viabilizarlas para que el Estado nos escuche, para que, digamos, empiecen a garantizarse y a tratarse los temas que verdaderamente nos importan. Así que estamos en un momento histórico en el que nos gustaría poder decir que ya hemos resuelto todo para la inclusión de las personas con discapacidad, pero todavía no, todavía nos falta mucho y necesitamos comprometernos primero para poder elegir realmente nuestros proyectos de vida y que nuestra autodeterminación se cumpla, pero también para poder generar que para el resto de las personas que vienen detrás, como dijimos hace un ratito, puedan acceder más fácilmente de lo que nosotros accedimos a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Vicky. Y sí, realmente muchas veces se piensa, ¿por qué le están dando a ellos estos privilegios? No, no son privilegios, son nuestros derechos, ¿verdad? Y, qué buena gente ellos que están cumpliendo o le están dando esta oportunidad a esta persona. Es que realmente no es algo que tengamos que pedir, ¿verdad? Sino que es algo que es obligación de las demás personas hacer cumplirlas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Si te puedes quedar con nosotros, ya que tendremos a nuestra siguiente invitada y luego tendremos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. Retinosis pigmentaria GT. Retina Panamá. Y retinosis pigmentaria Paraguay.